Hola, me llamo Elena, tengo 32 años y soy gerente de mercadotecnia en una empresa internacional. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses, y quiero compartirles mi historia. Todo empezó cuando me casé con Carlos hace 5 años. Al principio, todo parecía de ensueño. Carlos era un arquitecto con mucho éxito, y juntos compramos una casa preciosa en una colonia exclusiva. Bueno, al menos eso era lo que yo creía. La primera señal de alarma apareció cuando mi suegra, Beatriz, comenzó a visitarnos cada vez más seguido. No era solo que estuviera en nuestra casa todo el tiempo, sino la forma en que se comportaba. Siempre tenía algo que opinar sobre la decoración, los muebles, e incluso sobre mi manera de cocinar. Esta casa necesita más clase, decía mientras movía mis adornos. Cuando era la casa de la familia, lucía mucho mejor. No entendí el significado de ese comentario hasta mucho después. Carlos siempre se quedaba callado cuando pasaban estas cosas. Es solo su forma de ser, me decía cuando me quejaba. Desde que papá falleció, se siente sola. Después quedé embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero las cosas se complicaron muy rápido. Mi embarazo era de alto riesgo, y tuve que permanecer en reposo. Un día, mientras estaba en una consulta médica, recibí una llamada de mi vecina, María. Elena, hay personas sacando muebles de tu casa. Tu suegra está dirigiendo todo. Mi corazón se detuvo. Llamé a Carlos, pero su teléfono estaba apagado. Salí del hospital a toda prisa, ignorando las recomendaciones del doctor. Cuando llegué, había un camión de mudanza frente a nuestra casa. Beatriz estaba en el jardín, dándoles órdenes a los trabajadores con una sonrisa en la cara. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de no perder la calma. Beatriz me miró con una sonrisa burlona. Ay, Elena, deberías estar descansando. No quiero que te afecte tanto estrés en tu estado. Estoy preparando la casa para sus nuevos dueños. ¿Nuevos dueños? ¿De qué hablas? Sacó unos papeles de su bolso. Esta casa siempre ha sido mía. ¿Carlos nunca te lo dijo? Yo solo le permití vivir aquí, pero ya decidí venderla. Me quedé en shock. No podía ser cierto. Carlos y yo llevábamos años pagando la hipoteca, invirtiendo en nuestro hogar, planeando el futuro. Pero, nosotros hemos estado pagando la casa. Oh, eso, se rió. Eran solo rentas. La propiedad siempre ha estado a mi nombre. Deberías darme las gracias por dejarte vivir aquí tanto tiempo. En ese momento, Carlos llegó. Su rostro estaba pálido, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Lo sabías?, le pregunté con la voz entrecortada. Su silencio fue suficiente respuesta. Carlos, voy a tener un bebé, tu bebé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo siento, Elena, murmuró. Pero mamá tiene razón. La casa siempre fue de ella. Sentí que el mundo se me venía encima. Todo comenzó a dar vueltas y lo último que vi fue la sonrisa de Beatriz antes de que todo se volviera oscuro. Desperté en el hospital. El estrés había provocado complicaciones, y tendría que permanecer internada. Carlos iba a verme, pero apenas cruzábamos palabra. Mientras estuve en el hospital, Beatriz finalizó la venta de la casa. Nos mudamos a un departamento pequeño que Carlos rentó, pero yo ya no podía confiar en él. Pasaba las noches en vela, pensando en cómo me había engañado. Pero lo que ellos no sabían era que, durante mi hospitalización, había estado investigando por mi cuenta. Descubrí algo que cambiaría todo, pero decidí guardar silencio hasta el momento perfecto, el cumpleaños número 60 de Beatriz. La tensión en el departamento era insoportable. Carlos trabajaba largas horas para evitar la situación. Yo, en cambio, me concentré en mi embarazo y en mi venganza. En el hospital, me hice amiga de una enfermera llamada Rosa, cuyo esposo, Jorge, era investigador privado. Elena, me dijo Rosa un día, Jorge encontró algo muy interesante sobre la casa. Resulta que el padre de Carlos, Antonio, había dejado un testamento que Beatriz ocultó. Legalmente, la casa no era solo suya, Carlos tenía derecho a la mitad. Pero eso no era todo. Antonio había creado un fideicomiso para Carlos con varias propiedades y una gran suma de dinero. Beatriz había estado administrándolo todo en secreto, vendiendo propiedades y quedándose con el dinero. La casa en la que vivíamos era la última que le quedaba. Mi sangre hervía, pero me contuve.
El cumpleaños de Beatriz sería la oportunidad perfecta. Llegó el día de la fiesta. Se celebró en un restaurante de lujo, con toda la familia presente. Elena, querida, dijo Beatriz al verme, qué sorpresa que vinieras en tu estado. Ya tenía 7 meses de embarazo, y ella no perdía oportunidad de hacer comentarios incómodos. No me lo perdería por nada, Beatriz, respondí con una sonrisa. La cena transcurrió entre elogios y brindis. Carlos le regaló un costoso collar de perlas. Todo parecía ir perfecto para ella. Hasta que llegó mi turno. Beatriz, dije poniéndome de pie con dificultad, tengo un regalo especial para usted. Le entregué un sobre decorado con un listón dorado. Lo abrió con entusiasmo, esperando una sorpresa agradable. Su rostro se descompuso al leer los documentos. ¿Qué es esto?, susurró. Oh, solo unos papeles que encontré. El testamento de Antonio, los documentos del fideicomiso, los registros de todas las propiedades que vendió sin que Carlos supiera. Carlos tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Papá nos dejó todo esto? ¿Las propiedades? ¿El dinero? Tu padre quiso protegerte, le dije en voz baja. Lástima que alguien ignoró sus deseos. Beatriz se puso de pie de golpe. Esto es una calumnia. Todo es falso. De hecho, dijo una voz desde la entrada del restaurante, todo es completamente legal y verificable. Era Jorge, el investigador, acompañado del abogado que manejó el testamento de Antonio. Señora Beatriz, dijo el abogado con tono serio, llevamos tiempo buscándola. Hay varias irregularidades en la administración del fideicomiso que debemos aclarar. La fiesta se convirtió en un desastre. Los murmullos crecieron, Beatriz gritaba, y Carlos. Carlos finalmente vio la verdad sobre su madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste ocultarme el último deseo de mi papá? Lo hice por tu bien, exclamó Beatriz con desesperación. Eras demasiado joven, demasiado inmaduro. Esa mujer te ha llenado la cabeza de mentiras. Esa mujer, dijo Carlos con firmeza, es mi esposa, y está esperando a tu nieta. Y acabas de dejarnos sin casa por tu ambición. El abogado explicó que todas las propiedades vendidas por Beatriz sin el conocimiento de Carlos se habían traspasado de forma ilegal. Se iniciaría un proceso legal para recuperar lo perdido. Mientras salíamos del restaurante, Beatriz gritó, Carlos. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Carlos se detuvo por un momento y la miró fijamente. Sí, eres mi madre. Y justo por eso duele más. Los meses siguientes fueron un torbellino. El juicio contra Beatriz avanzaba, y cada día salían a la luz más verdades ocultas. El abogado logró rastrear la mayoría de las propiedades vendidas. Algunas ya no podían recuperarse, pero obtendríamos una compensación económica. Lo más importante, nuestra casa aún no se había entregado a los supuestos compradores. La venta no tiene validez legal, nos explicó el abogado. Carlos era copropietario. Sin su firma, el contrato no es válido. Mientras tanto, mi embarazo estaba en la recta final. Una tarde, mientras acomodaba documentos en nuestro pequeño departamento, sentí la primera contracción. Carlos, susurré por el teléfono, ya es hora. Llegó en cuestión de minutos. Íbamos rumbo al hospital cuando recibimos una llamada inesperada. Era Laura, la hermana de Carlos. Mamá está en el hospital, dijo entre sollozos. Le dio un ataque de ansiedad cuando recibió los papeles de la demanda. Carlos apretó el volante con fuerza. Estamos llevando a Elena al hospital. Va a nacer nuestra hija. Se hizo un silencio largo. Iré con ustedes, dijo Laura al final. Mamá está acompañada, con su esposo. Resultó que el papá del que hablaba no era Antonio, sino su nuevo esposo, un hombre que conoció en un crucero hace 2 años. Otra verdad que había mantenido en secreto. Las siguientes horas fueron una mezcla de nervios, dolor y emoción. Carlos no se separó de mí en ningún momento, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento. Laura esperaba afuera, enviando noticias a la familia. A las 3:47 de la madrugada, nació nuestra hija. La llamamos Antonia, en honor a su abuelo. Mientras la sostenía en mis brazos, Laura entró a la habitación. Es hermosa, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Luego miró a Carlos. Mamá está preguntando por ti.
Carlos me miró con duda. Ve, le dije con una sonrisa cansada. Nosotras estaremos bien. Regresó una hora después con el rostro lleno de emociones encontradas. Está dispuesta a cooperar, dijo. Quiere conocer a su nieta. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Carlos suspiró. Quiero que nuestra hija crezca sabiendo que la familia no se trata solo de lazos de sangre o dinero. Se trata de amor, respeto y honestidad. Una semana después, regresamos a casa. Descubrimos que la empresa que supuestamente había comprado la casa era, en realidad, una compañía fantasma creada por Beatriz para desviar el dinero del fideicomiso. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Laura convenció a Beatriz de ir a terapia. Poco a poco, empezó a aceptar la verdad detrás de sus acciones, el miedo a quedarse sola, la necesidad de control disfrazada de protección. Tu papá siempre fue el fuerte, le dijo a Carlos en una ocasión. Cuando él murió, pensé que debía hacerme cargo de todo, ser dura, mantener el control, pero me equivoqué en todo. No fue fácil perdonarla, pero por Antonia, decidimos darle una oportunidad. Le dejamos claro que si quería ser parte de nuestras vidas, tenía que respetar nuestros límites. El fideicomiso se reestructuró. Carlos tomó el control de sus propiedades, y decidimos usar parte del dinero para abrir un fondo universitario para nuestra hija. Hoy, Antonia tiene 6 meses. Beatriz la visita 2 veces por semana, siempre avisando antes, siempre respetando nuestro espacio. Se nota que intenta cambiar, aprendiendo que el amor no se basa en el control. Carlos y yo estamos más unidos que nunca. La traición nos enseñó a comunicarnos mejor, a no ocultarnos nada, a enfrentar juntos cualquier problema. Y yo aprendí que a veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la verdad, por dolorosa que sea. Porque solo con la verdad se construyen relaciones reales y sanas. Gracias por escuchar mi historia. Si están pasando por algo similar, recuerden, la familia es importante, pero nunca a costa de su dignidad y bienestar.